Bien, amados hermanos, este domingo estamos terminando la serie sobre el apóstol Pablo y hemos estado 5 domingos con la vida de Pablo, viendo cómo fue un hombre digno de ser imitado, al punto que él mencionó: imítenme a mí como yo imito a Cristo. ¿No? Cualquiera pensaría que es un poco de soberbia decir imítenme, pero gracias que dijo lo que dijo después: así como yo imito a Cristo. ¿Qué tal transparencia de vida del apóstol? De poder decir yo imito a Cristo y el fruto de eso es mi estilo de vida. Y hemos aprendido durante estas semanas algo de ello. Y hoy día estaremos terminando, como les dije, respecto a este hombre de Dios, que es digno de imitar, por cierto. Hay mucho más que hablar de Pablo, sí, es inacabable, por cierto. No podríamos pasarnos mucho tiempo estudiando solamente la vida de Pablo y viendo todo lo que pasó, que veremos en algunas partes en esta mañana. Avancemos y veamos. Pablo es un ejemplo de fidelidad a Dios en medio de toda circunstancia. No es complicado ser fiel a Dios cuando todo va bien, cuando tenemos lo que necesitamos, cuando tenemos aquello que anhelamos, cuando retenemos las cosas que con tanto trabajo hemos ganado. Imagínese usted comienza un negocio y el negocio sigue avanzando y si sigue creciendo, usted está bien. Entonces ahí uno es fiel. Sí, el Señor me está cuidando, el Señor está bendiciendo mi negocio, el Señor me está cuidando mi salud, el Señor está cuidando mi familia. ¿Y qué cuando no? Porque ocurre. Gente que trabaja bien y pierde el trabajo. Gente que es buen administrador de su negocio y no le va bien el negocio. ¿Ocurre o no? Sí, ¿no? Con frecuencia. Mucho más de lo que pensamos. Y es allí cuando nosotros debiéramos mostrar fidelidad. Y Pablo es un ejemplo de ello. De cómo él fue fiel independiente de las circunstancias. Venía a tiempos feísimos, fiel. Venía a tiempos buenos, porque tenía tiempos buenos donde no le faltaba la provisión divina, donde no le faltaba el equipo para trabajar, pero había tiempos en que todos lo abandonaron. Se quedó con un hito, es decir, de su grupo, de su equipo. Pablo es un ejemplo para nosotros de ser fiel al Señor. Y en esta mañana esperamos en Dios que al terminar esta clase o esta enseñanza, nosotros podamos decir: voy a esforzarme en ser fiel en todo tiempo. En el tiempo bueno, en el tiempo difícil, en el tiempo doloroso también, mis queridas hermanas. La vida de Pablo, avancemos y veamos. La vida de Pablo fue tumultuosa desde que comenzó su vida cristiana. También él comenzó su vida cristiana y, como vimos el primer domingo, estaba predicando el evangelio, estaba hablándole a sus conciudadanos, a judíos, respecto a su experiencia y cómo él había sido encontrado por Jesús y cómo su vida cambió. Le estaba enseñando la verdad, predicando el evangelio, y casi lo matan. Habían hecho un plan, recuerdan ustedes, para matarlo, y tuvieron que bajarlo por una canasta para salvar la vida. Desde el comienzo, y vamos a leer algunos detalles en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, de versículo 24, disculpen. Dice, déjenme leer: he trabajado con más esfuerzo, me han encarcelado más seguido, fui azotado innumerables veces y enfrenté a la muerte repetidas veces. En 5 ocasiones distintas, los líderes judíos me dieron 39 latigazos. 39 por 5. Ya, usted que es buen matemático ya lo sacó, ¿no? ¿Se imagina su espalda cómo estaba? Con una basta que le den a usted 39 latigazos por predicar el evangelio. Y de repente ya no fui llamado para esto, creo. Pero 5 veces, 39 latigazos. 3 veces me azotaron con varas. Siga sumando, ahí no se cuenta. Ahí se da hasta que se cansa.
los que castigaban. Una vez fui apedreado. 3 veces sufrí naufragios. Una vez pasé toda la noche y el día siguiente a la deriva en el mar, metido en el mar ahí, náufrago. Sigue diciendo, he pasado por muchos viajes largos, enfrenté peligros de ríos, de ladrones, enfrenté peligros de parte de judíos, también de gentiles, peligros en ciudades, en desiertos y en mares, enfrenté peligros de hombres que afirman ser creyentes y no lo son. He trabajado con esfuerzo y por largas horas, soporté muchas noches sin dormir, he tenido hambre, sed y a menudo me he quedado sin nada que comer. He temblado de frío sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado, etc, etc, etc. Usted diría, si ve a un cristiano, a un pastor pasándole todo esto, ¿usted qué pensaría? ¿Qué pensaríamos? Se equivocó de llamado. Por eso Jesús lo dijo, en el mundo tendremos aflicción. En todas ellas somos más que vencedores, por cierto. Pero una cosa es la teoría, linda la teoría, amado hermano, pero cuando pasamos, cuando tenemos que atravesar ese triste, horrible y a veces solitario pasaje de nuestras vidas, donde el dolor y el sufrimiento nos acompañan de manera constante. Ustedes conocen la situación de mi hija Liz y de mi esposita. Y que no es de hoy, de un día, son años. Y seguimos para adelante. ¿Acaso falta fe? No, tenemos toda la fe que podemos tener en lo que Dios dice y en sus promesas. Pero nuestra fe no mueve la voluntad de Dios establecida. ¿Ok? Cáptelo bien, porque a veces asumimos que la fe puede cambiar lo que Dios ha diseñado o designado. No, nuestra fe no puede cambiar a Dios. Nuestra fe es confiar que Dios va a hacer lo que Él va a hacer y recibir lo que Él nos da, independiente de lo que recibamos. Entonces miren este hombre de Dios pasar todo ello. Por eso posiblemente al final de su vida él sufría mucho producto de todas sus experiencias. No solamente sufrió cuando pasaba las cosas, porque si alguno de nosotros pasáramos lo que Pablo pasó, seguramente pareceríamos mucho mayores de lo que realmente somos. Porque el sufrimiento acaba con las fuerzas físicas, agobia el cuerpo golpeado y todo ello. Posiblemente por resultado de todos los golpes y de todo lo que recibió, tenía un problema en la vista. Él dice que escribía con letras grandes, es decir, no podía ver tan bien. Avancemos y veamos lecciones de la vida del apóstol Pablo. Vamos a anotar algunas lecciones y lo vamos a hacer muy rápido porque cada lección es una lección para explicarla con detalle y para aplicarlo a nuestras vidas. Y tengo no sé cuántas, ahí lo he enumerado. Primero, el espíritu de Pablo era invencible. Pablo era aquellos hombres que no se rendían ante nada ni ante nadie. Ese era Pablo. Le pasaba de todo. Miren, Romanos 8:18 dice, lo que ahora sufrimos no es nada. Usted imagínese lo que está diciendo, todo lo que ha sufrido y todo lo que ha pasado, y él dice, no es nada, un cusicusa, una cosa pequeña, una insignificancia. Y fíjese que a algunos de nosotros nos duele una cosita y ya el fin del mundo, ya estamos para hacer nuestro testamento. Miren, amados, nuestro espíritu muchas veces es debilitado por las circunstancias. Nuestro espíritu es afectado por lo que nos rodea, porque estamos mirando las circunstancias, el problema, la situación, y no estamos mirando al que nos sostiene firme sobre cualquier situación. ¿Y quién nos sostiene? Dios. Dios es el que nos sostiene con su diestra poderosa, dice la palabra. Tenemos que aprender de Pablo de que nuestro espíritu no debe derrumbarse ante las circunstancias, ante las situaciones. Puede ser que nuestro cuerpo sienta el efecto del golpe, puede ser que anímicamente podamos sentirnos un poco desanimados, un poco cansados, pero el espíritu debe mantenerse firme, creyendo quién es. Ahora, el valor no es ausencia de temor,
sea, Pablo tenía miedo, claro, como cualquier ser humano. ¿Se imagina usted un día y medio en el mar, de una noche y un día? ¿Hasta cuánto puede durar las fuerzas? ¿Hasta cuánto le puede durar el estar sobre un madero o sobre algún lugar que pudiera sostenerse? ¿Hasta cuándo? El frío, todo ello. Pero la Biblia dice que el verdadero amor echa fuera el temor. Y no es que él amaba a Dios, que sí lo amaba, es que el amor de Dios por uno es lo que nos da seguridad. Porque solamente hay un verdadero amor. Nuestros amores son transitorios, son sub y baja. Porque si nuestro amor a Dios fuera creciente, amado, usted sería un anís. Pero todavía no somos. Nos falta mucho. Entonces el verdadero amor es el de Jesús, que lo mostró dando su vida por cada uno de nosotros. La segunda lección que sacamos de Pablo es que él estaba claro para qué estaba en esta tierra. La visión de Pablo para su ministerio era muy clara y estratégica, porque tenía una visión clara de la soberanía de Dios. Él entendió que su llamado, para comenzar, era divino. Pablo dice que, déjeme leerlo, pero aún antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Luego le agradó revelarme a su Hijo para que yo proclamara a los gentiles la buena noticia acerca de Jesús. La vida de Pablo no fue una vida que él eligió vivir. Él entendió que había sido llamado para ser un apóstol, llamado para predicar el evangelio, y entendió claramente, y tenemos que entender que nuestro llamamiento no significa que todo nos va a ir bien porque Dios nos llama. Significa que hay un precio o un costo o un resultado en nuestras vidas de obedecer el llamado divino. Eso es no solamente en la vida cristiana, en cualquier nivel, amado. En cualquier nivel hay un sufrimiento en la obediencia, hay un sufrimiento en hacer las cosas bien, hay un sufrimiento cuando decidimos portarnos tal como debemos portarnos. Y el apóstol Pablo entendió eso desde el comienzo, porque desde el comienzo comenzó a sufrir. Aparte que el Señor le dijo, te voy a enseñar cuánto tienes que sufrir. Esa lección es la que no nos gusta aprender. Y como no queremos aprenderla, dale el Señor ahí con nosotros. Vamos a la tercera lección, porque hoy hay bastante material, por cierto. La fe de Pablo estaba arraigada en lo que Dios había hecho a través del Señor Jesucristo. En la primera carta de los Corintios, el apóstol Pablo dice que él basaba su confianza en lo que el Señor había hecho. La fe de Pablo no estaba solo basado en su conocimiento del Antiguo Testamento, sino en lo que Cristo hizo por él. Entonces nuestra confianza es la persona y la obra de Jesús. No tenemos fe como un simple concepto. Tenemos fe en la persona de Jesús. Y cuando miramos a Jesús en la cruz del Calvario, cuando vemos su obra por nosotros, nuestra fe se debiera fortalecer con este pensamiento. Si Dios ha hecho por mí el dar a su Hijo, ¿qué no hará más para que yo logre llegar a la meta? La muerte de Jesucristo es la garantía de que Dios cumplirá sus propósitos en nuestras vidas. La muerte de Jesús y su resurrección, de hecho, implica que Dios comienza en nuestras vidas un proceso que nunca termina, o que terminará, cuando Jesús vuelva por nosotros. La obra de Cristo es el firme fundamento del cual nunca jamás nos resbalaremos, quise decir. La cuarta lección, y esto es muy interesante, el apóstol Pablo no era el llanero solitario, siempre trabajó en equipo.
Siempre buscó personas con quienes trabajar. En su primer viaje misionero, él era el apóstol, pero sin embargo, él buscaba equipo, compañeros del ministerio, que algunos le fallaron, como el caso de Marcos, que en el primer viaje misionero lo abandonó. En los diversos casos, hay un tal Demas, que dice, me abandonó amando el mundo, dejó el ministerio, no se sabe si dejó la fe, pero la cosa que dejó de estar con Pablo. El equipo. Nosotros como iglesia local tenemos un equipo de trabajo. Son los pastores de esta iglesia. Luego vienen los servidores de la iglesia. Somos un equipo donde trabajamos juntos. El resultado no es lo que Pablo hizo, el resultado es lo que Pablo y otros hicieron. Cuando le vemos la historia de Pablo, él llegó a Atenas, la capital de Grecia de hoy día. Llegó solo y no tuvo casi resultados. No levantó una iglesia en Atenas, pero donde iba con su equipo, levantaba iglesias. Interesante. Por eso usted no puede vivir su vida, ¿cómo se dice? Solo. Dice, yo y mi Biblia, yo voy a la iglesia y no me meto con nada más. No me pidan nada más. Usted es parte de un equipo que se llama la IBE Callao. No, creo que no me dejó entender, ¿no? Usted es parte de un equipo que se llama la IBE Callao, donde cada uno tenemos una función. Cada uno tenemos algo que hacer, tareas que cumplir, un llamado que escuchar y obedecer. No basta, ya lo estamos diciendo varios domingos, no basta congregar. Está bien congregar, pero debemos involucrarnos en la vida activa de la iglesia local, porque sí hay un espacio para usted. Entonces nosotros necesitamos, como Pablo, compañeros que ayuden a trabajar y a desarrollar el ministerio. Esperamos que muchos de ustedes digan, aquí estoy, Señor, yo voy. Sigamos viendo otra lección. ¿Cuánto vamos ya? 4. Uy, se saltó hasta las 6. ¿Qué pasó? ¿Faltó las 5? Creo que se borró. Disculpa, ahí está las 5. Ahí está las 5 ahí. Y aquí no está. ¿Qué hago? ¿Me doy media vuelta? Disculpe. A ver, vamos a leer ya. Pablo creía en la necesidad de una vida de oración y oraba por otros y pedía oración por sí mismo. Pablo, ser un hombre de oración. Pablo dice, yo siempre oro por todos ustedes. O sea, Pablo era un hombre que entendía claro cuál era su llamado. Lo que Pedro lo dijo. Pedro dijo, no es bueno que dejemos la palabra y la oración por servir a las mesas. El trabajo de nosotros los pastores es un trabajo que pareciera fácil cuando uno lo mira de afuera. No pareciera fácil, el pastor nomás se sienta ahí y predica y ya está. Ya eso es todo lo que hace de la semana. Pareciera. Cuando estuve trabajando en Trujillo, pastoreando una iglesia, cuando Dios nos trajo a Lima, ¿quién pastorea la iglesia? Entonces, en la iglesia había un hermano anciano, no tan anciano, pero era mayor, y que había estudiado en un instituto bíblico, y los hermanos dijeron, bueno, usted ha estudiado, usted sea nuestro pastor. Era un buen hombre, muy respetuoso, ya partió con el Señor, por cierto, muy respetuoso, a pesar que yo era mucho más muchacho que él, siempre me respetaba, tenía un respeto muy bueno hacia mi persona. Y dijeron, acá está el hermano, él mismo es. Aguantó 3 meses. Me llamó, me dijo, Luis me decía, hermano Luis, no puedo ser pastor, no puedo llevar la carga. Y eran 40 personas, no es una multitud, porque a veces asumimos esto, ¿no? Y es lo que diríamos la opinión común de la gente que no conoce el Evangelio y de algunos creyentes que no son de esta casa. Pero los pastores somos llamados, como Pablo, a orar y a estudiar la palabra. Aquí no hay inteligencia artificial, aquí hay inteligencia de Luis Meléndez, con la ayuda del Espíritu Santo, por cierto. Amén.
Pablo nos enseña. Ahora, no solamente oraba por otros, él pedía que oren por él. Y hay una petición que está en el libro de Hebreos, no sé si está en la pantalla, y decía, oren por mí, en la versión Luis Meléndez, porque queremos portarnos bien. O sea, la oración de la iglesia por su pastor es una oración preventiva para que nosotros nos portemos bien. Entonces, si nos portamos mal, ya saben de quién es la culpa. No es un decir. Pero es importante esto, amados hermanos, la necesidad de que la iglesia ore por los pastores de la iglesia, no solamente el pastor titular, que es tu servidor y mi esposa, sino también por todos los demás pastores que sirven en esta iglesia y que están sirviendo en las iglesias hijas. Voy a voltear otra vez, disculpe, voy para leer. Pablo tenía una esperanza Pablo tenía una esperanza que le permitía, no tengo el texto. ¿Quién me prestó una Biblia? A ver, Tito 2:11, ¿no? ¿Está bien? Gracias. Yo escribo acá los textos y eso me permite guiarme. Ahí está la letrita. ¿Cuánto es el pasaje, Tito, no? Ajá. Mire lo que dice Pablo. Palabras fieles es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Pablo sabía que tenía un límite. Y el límite era, no puedo ser infiel. No podemos negarle. Y es cierto, a veces pudiera ocurrir que en alguna circunstancia se nos cruzó los chicotes, nos avergonzamos o nos llenamos de temor y negamos nuestra fe. O no lo negamos, no lo decimos, que es casi lo mismo. Por ejemplo, los hermanos que trabajan en una compañía, en una empresa, a la hora del bitute, del almuerzo, ¿qué es lo que debiera hacer? Y ahí está un montón de compañeros que son más fastidiosos que pulo en oreja. ¿Y usted qué hace? Le pica la ceja, ¿no? No me avergüenzo del evangelio, debiera ser el lema de todo trabajador, de todo hombre o toda mujer que tiene que dar testimonio de su fe delante de muchos. Se van a burlar algunos y usted siga para adelante. Usted no debiera sentir ningún recelo por las burlas de otros. Amén. Y esto para los que estudian. Muchas veces los muchachos, las señoritas, los jóvenes en el colegio, en la universidad, porque dan testimonio de su fe, se convierten en un punto de burla, de bullying, dicen ahora. Y es triste, por cierto. Y es molestoso, pero aún así. ¿Cuánto decimos amén? Usted no niega al Señor por ninguna razón, no hay razones. Sigamos avanzando. Ahora que nos toca, las 6, ahora sí, ¿no? Ay, qué loco, la máquina se ha endemoniado, creo. Sexta lección, Pablo creía en la necesidad. Ay, acá está. ¿Qué tengo yo? Las 5. Qué loco. Qué loco, acá estaba escrito todo. O sea, yo estoy en el endemoniado. Ay, Señor. Todo lo que pasa cuando uno predica, ¿se da cuenta? La vergüenza que no saben que estoy sintiendo. Bueno, sigamos. Veamos el legado y testamento de Pablo. Espero que esté en el orden, que no haya saltado. ¿Estamos bien? Sí. ¿Qué cosa dejó Pablo? ¿Qué legado dejó? ¿Y qué testamento? ¿Sabe usted? Pablo dejó legado, pero ¿dónde dejó testamento? Dejó libros, un sobre todo y nada más. Pero dejó un legado permanente. Entonces veamos en esta mañana cosas que el apóstol Pablo dejó para la iglesia. Primero, las enseñanzas de Pablo en sus cartas. Casi todo el Nuevo Testamento es de autoría paulina. Él habló de los fundamentos de fe. Si hoy día podemos entender lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, es gracias al apóstol Pablo.
que nos explicó lo que es la muerte de Jesús, que nos explicó lo que es la justificación por la fe, que nos explicó lo que es la redención, lo que es la santificación. Las grandes doctrinas fueron explicadas en los escritos del apóstol Pablo. Uno lee las cartas de Pablo y encontramos en todas ellas el fundamento doctrinal de todo lo que Cristo hizo por nosotros. Algunos conceptos teológicos del apóstol Pablo son un poco complicados de entender y algunos difíciles de aceptar. Como por ejemplo Pablo escribe, en un día todo Israel será salvo. Dice, ¿cómo que todo Israel va a ser salvo? Si en Israel casi el cristianismo no se puede predicar al aire libre. ¿Cómo es que se va a convertir? Nos cuesta entender, nos cuesta aceptar, pero eso va a ocurrir. Un día, nosotros estaremos, sí lo vamos a ver, por cierto. Usted lo va a ver en vivo y en directo. Entonces, hay conceptos teológicos muy fáciles de entender, algunos un poco complicados de aceptar, pero habla también de la vida práctica, de cómo debemos ser en familia. Dice, esposos, golpeen a su... no, así no es, ¿no? ¿Cómo es? Amen a su esposa como tú quieres. ¿Cómo? Como Cristo amó a la iglesia. Miren la valla que la palabra nos pone en nuestra relación conyugal. Es el amor de Cristo. Y a las esposas, ¿qué le dice? Esposas. No dice amar. Respeten al esposo como respetan a Cristo. Miren, son cosas que no se ven fuera, porque pudiera ser que una pareja de esposos, a la vista de todos, ¡ay, qué linda pareja! ¡Qué linda familia! Pero dentro, válgame el cielo, parece un ring de Cachascán. Todos contra todos. Por eso Pablo da consejos que solo se ven dentro de casa. ¿No? Y le habla a los trabajadores. En aquellos tiempos la esclavitud era una situación horrible para los esclavos. No tenían derechos, los podían maltratar, los podían matar, los podían vender como si fuera una mercadería cualquiera. Era una situación muy difícil. Y Pablo les dice a los esclavos, muchachos, sirvan bien a su dueño. Imagínese usted que tiene por necesidad trabajar con un hombre, con un empleador malagradecido, malagracia, un tal por cual. Le tiene que trabajar porque no le queda otra. Yo he pasado por eso. De gente que, pues, mala. Y uno tiene que aguantar. Porque, ¿de dónde? Les debe haber pasado a alguno de ustedes, ¿no? Trabajar así con alguien malagracia, perverso inclusive. Y Pablo dice, mira, se porta mal contigo, pórtate bien con él. Trabaja como si él fuera el Señor. El testimonio de fe. Y así en todos los niveles, incluyendo la intimidad sexual. El apóstol Pablo dice, no tengan intimidad con su esposa, no como los gentiles que no conocen a Dios. O sea, nuestra vida íntima como esposos debe seguir un patrón que no es el patrón del mundo, no es como el mundo común y corriente lo hace. Ese es el legado que Pablo nos da de las enseñanzas. Por eso nosotros cuando queremos aprender de la vida práctica, Pablo, el apóstol Pablo, como ejemplo, ese es el legado. Nadie le puede quitar esa virtud que el apóstol Pablo mostró. Entonces, por eso es tan importante el estudio de las cartas de Pablo, por eso es tan importante leerlas. Y estamos estudiando en TCP, ¿qué libro? ¿Qué carta? Filipenses. ¿Dónde escribió Pablo la carta? En la cárcel. ¿Y qué? Todavía no llegamos, seguramente. No, aunque sí lo menciona en las primeras capítulos. ¿Cuál es la actitud de Pablo en la cárcel? ¿Cómo estaba? Triste, amargado, renegando. Desde la cárcel dice, muchachos, alégrense.
Y como sabía que los filipenses eran medios duros, medios corchos, como dicen, dice, otra vez les digo. Esos filipenses no eran de la I.B. Callao, por cierto, ¿no? A la I.B. Callao se le dice una vez, entienden. O sea, en la cárcel decirle a alguien que se goce. Y él cuando dice, Pablo, prisionero de Roma, no. Prisionero de Nerón, no. Prisionero de Cristo. Se da cuenta de una situación tan difícil estar en la cárcel, y la cárcel de aquellos tiempos era horripilante. Las cárceles de hoy día son un hotel 5 estrellas comparado con la cárcel de aquellos tiempos. Dificilísimo. Y dice, no, estoy preso de Cristo. Ay, precioso el legado del apóstol Pablo de cómo debiéramos comportarnos. Sigamos, y aquí está una de las cosas impactantes que encontramos de Pablo. Pablo imitaba al Señor Jesús en su vida y ministerio, convirtiéndose en un ejemplo de vida para todos. Vemos a Pablo en su conducta con las personas. No fue perfecto Pablo, de hecho, ya la semana pasada vimos cómo él se equivocó en su manejo de la ira. Pero Pablo y fue aprendiendo a través de los años, permitiendo que el Señor vaya moldeando su vida al punto que en una etapa dijo, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Y toda su vida, desde que tuvo conciencia que era llamado a ser como Cristo, él posiblemente, deducimos, él comenzó a aplicar lo que enseñaba a su vida práctica. Imitar a Cristo. Es impresionante. Si los que somos padres podríamos decir a nuestros hijos, imítenme como yo imito a Cristo. Las mamás podrían decir a sus hijos, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Los hijos, a ver, para que no se sientan mal las mamás y los papás. Los hijos podrían decir a su papá, mamá, papá, imíteme a mí como así yo imito a Cristo. Nos falta bastante. Amén. Nos falta bastante. Pero Pablo es la marca para nosotros. Y debiéramos intentar nuestro mayor esfuerzo de permitir que el Señor tome control de áreas de nuestras vidas y podamos cada día ser mejores. Amén, queridos hermanos. Entonces, esto es un legado, un hombre digno de imitar. Y esperamos que cada uno de nosotros hagamos nuestro mejor esfuerzo para poder ser considerados como dignos de imitar. Que nuestros hijos puedan decir, yo quiero ser como papá, yo quiero ser como mamá, en las cosas buenas que todos tenemos. En esa fe y confianza en el Señor, que nuestros hijos digan, voy a confiar como confiaba mi padre en el Señor. Voy a orar como mi padre, voy a servir como mi padre o como mi madre. Que al terminar nuestras vidas, los que somos padres, podamos mirar hacia atrás y ver que nuestros hijos siguen nuestros pasos. Es la mayor victoria que podemos tener como padres. Podemos lograr cosas, podemos tener cosas, pero si nuestros hijos no están detrás de nuestros pies, fracasamos. Porque ganamos cosas que se quedan y se pierden. Y perdemos lo que permanece por siempre y para siempre. Amén. Por eso los padres que tienen hijos que aún no tienen un compromiso firme con el Señor, usted no tiene derecho a rendirse. Tiene que seguir haciendo lo que debe hacer para que su hijo o sus hijos vuelvan o retornen o tengan su encuentro personal con Jesucristo. Es la tarea de usted, querido papá, querida mamá. No se rinda. Amén. No se rinda, ahí siga. Y como siempre tenemos que advertir, cuando usted comienza a orar por sus hijos, las cosas no cambian. Pareciera que los hijos se portan peor. Y que las ganas de cortar el cuello y volver a pegárselo. Algo así, ¿no? Pero no se rinda, porque es una batalla en orden espiritual. Dice la Biblia que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, es contra espíritus malignos que quieren arrebatarnos lo que Dios nos dio.
Así que usted, fírmese adelante, hueste de la fe. Amén. Amén, hermanos. Esto lo enseña Pablo, en eso de ser imitador de Cristo. Amén. Miren, les cuento algo. Cuando Daniel todavía no tenía, nuestro hijo, no tenía ningún compromiso con el Señor, por cierto. Se portaba muy mal, él cayó muy bajo cayó en la vida del mundo. Y en las primeras etapas nuestra reacción y nuestra conducta era inapropiada como padres. Hasta que un día Dios, en un tiempo de oración, Dios nos habló. Nos dijo algo bien clarito: trátenlo como Jesús lo trataría. Es bien complicado, porque nosotros vivimos en base de los méritos. No lo merece, ¿cómo es posible? ¡Hala! Pero Jesús no nos trata por méritos, sino ya estamos fritos. Nos trata en base de su amor. Entonces escuchamos, conversamos con Mari y esperamos la oportunidad. Él los viernes o sábados era tomar y llegar muy mareado de pasada la medianoche, y al día siguiente era una discusión, era un lío y un confrontar y todo ello, que fue bajando de parte nuestra, pero siempre la mamita, que es muy linda. Yo tenía claro que un día Dios le iba a traer. Y los hermanos que estábamos en Tomás Valle siempre decía: yo tendré a mi derecha a mi hijo trabajando. Siempre esa era mi declaración de fe. Y como yo soy bien tranquilo, dije: bueno, el Señor lo va a hacer, tranquilo, ¿por qué voy a saltar tanto? Pero mi esposita, pues usted conoce, las damas me entenderán muy bien, y los que son casados se entenderán muy bien, ella quería así. Entonces siempre había ese tipo de luchas. Entonces ese día que llegó al día siguiente, yo le digo a Mari: vamos a llevarlo a Daniel a comer ceviche. Porque después de la cruda, entonces Mari bajó, porque ella quería decirle, le dice: Daniel, tu papá dice que vamos a comer ceviche. Y Daniel, que es fregado como en pocos, así medio casi que les estaba todavía con los humos, le toca la frente: ¿qué, mamá? ¿Estás con fiebre? Como para decir. Y lo llevamos, comimos ceviche. Y él preguntó: ¿por qué lo hacen? Porque te amamos, le dijimos. Se puso a llorar, pero siguió tomando. Porque no hay actos que produzcan cambios mágicos. Hay perseverancia, constancia, el no rendirse. Si yo les digo, amados hermanos, no tienen derecho a rendirse, es porque lo vivimos. Es porque pasamos por ese valle. Amén. Ok, sigamos. Pablo renuncia a sus derechos para dar ejemplo a los creyentes cómo debieran disponerse a servir al Señor, aún sacrificando lo que por derecho les corresponde. Permítame un ejemplo en este caso. Nuestro querido hermano Sixto Banda, el día viernes falleció. No sabemos muy bien las circunstancias, pero la cosa es que él falleció y anoche hemos estado en el velorio, hoy día va a ser el sepelio. La hermana Alicia, ¿dónde estás? Ahí estás. La hermana Alicia, su hija. Ayer sábado, hacemos un rol los sábados de oración. ¿Quién preside la oración? Yo me enteré de la muerte ya el sábado en la madrugada. Cuando me comunican a partir del hermano Sixto, nos dolió mucho el corazón, porque realmente con el hermano Sixto teníamos una relación de amistad muy interesante. Él se sentaba donde está Rosita hoy, ese es su sitio. Los hermanos lo recuerdan, ese hermano ahí, nadie tenía ese sitio estaba reservado. 25 años nuestro hermano Sixto fue fiel a la iglesia. Fruto del hermano Ezequiel, que un día lo invitó a la iglesia. ¿Y cómo encontró al Señor? Entonces, volviendo al punto, Alicia tenía todo el derecho de decirle: pastor, mi papito ha muerto, permíteme no venir. Era su derecho. Y yo no le hubiese dicho nada. Y nadie le hubiera dicho nada. Porque era
normal, ¿no? Me dejo entender. Pero ella renunció a ese derecho y estuvo ayer sábado de pie dirigiendo la oración. Ejemplo. Y eso es lo que hacía Pablo. Renunciaba a sus derechos. Él renunció a derechos para poder ser el ejemplo que él quería ser. Muchas veces, queridos hermanos, reclamamos nuestros derechos. Es que yo tengo derecho y por lo tanto tengo derecho a descansar, tengo derecho a aquello, tengo derecho a lo otro. Y porque tengo derechos no hago lo que sé que debo hacer como cristiano o lo que debo hacer como miembro de una iglesia de la cual nos creemos parte. ¿Está claro, queridos? Amados hermanos, Pablo es un ejemplo increíble. Es un ejemplo de cómo él hasta renunció a su salario y trabajaba con sus manos. No porque no lo merecía y no dando una pauta, porque él dice el obrero es digno de su salario, sino como ejemplo para que nadie hable mal de él, y así hablaban mal de él. No lo atacaban por el dinero, lo atacaban por su presencia física, lo atacaban por su forma de hablar, lo atacaban por su doctrina. Y Pablo es todo un caso, como podríamos decir. Así que, querido hermano, si usted asume que tiene derechos para no hacer lo que debe hacer, mire a Pablo. Mire al apóstol Pablo. Veamos las dos cosas finales. Pablo nos enseña a cómo enfrentarnos a la muerte. Como el viernes sucedió con nuestro querido hermano Sixto, cumplió su asignación, 25 años de fe, y Dios tocó la campana. Llegó su hora de ser promovido y recibir su recompensa. Los padres del hermano Sixto eran creyentes. Su mamita Rosa falleció de más de 100 años, creo, ¿no? ¿100 cuánto? 105 años. Imagínense usted. Rosa se llamaba la mamita. Por eso le puso Rosa Aura. Y a mí me llevaba rosas para que siembre en el jardín. nunca florecieron. ¿Cómo enfrentarnos a la muerte? El apóstol Pablo, en la primera carta a los tesalonicenses, nos dicen que nosotros tenemos esperanza. Tenemos una esperanza viva. Él dice, hay unos que no tienen esperanza porque no tienen a Cristo en su corazón. Nosotros tenemos la esperanza que si creemos que Jesús murió y resucitó, también tenemos que creer que cuando Jesús retorne, vamos a resucitar. Para el apóstol Pablo, la muerte no era el final. La muerte no era el fin de la existencia. La muerte no era se acabó y ¿qué pasó conmigo? La muerte solamente era un dormir del cual el Señor mismo, con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá de los cielos y los muertos en Cristo resuciten. Para él la muerte era solamente un tránsito, al punto que decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es. Pablo decía, miren muchachos, yo tengo que tomar una elección. O me voy con el Señor o me quedo con ustedes. Es como decir, ¿no? Miren hijos, tengo una elección, ¿me quedo con ustedes o me voy? ¿Usted qué escogería? Aunque los hijos sean lo que fueran. ¿Qué escogería usted? Dígame, ayúdenme. Me quedo con los hijos, pues, ¿no? Y eso es lo que hizo Pablo. Pero dice, irme con el Señor, lo cual es muchísimo mejor. Por eso Pablo no le tenía miedo a la muerte. Pablo no estaba aterrorizado por qué va a pasar con mis hijos, qué va a pasar con las iglesias. Él sabía que el Señor tenía control de su vida y tenía control de la vida de los demás. Por eso yo no tengo ningún tipo de recelo el día que yo tenga que partir, porque sé que esta iglesia quedará en buenas manos y con buen fundamento. Porque esta iglesia no es de Luis Meléndez, gracias a Dios. Esta iglesia es de Jesucristo. Él la levantó, Él la ha sostenido, la sostiene y la sostendrá. Por eso que usted también, igual que yo, vamos a atravesar esa puerta. Y nos vamos a encontrar con gente que amamos. Yo me voy a encontrar con mi mamita, doña Luisa Toribio,
con mi hermanita Miriam Soledad, con mi hijito Tomás, Tomasito. Él va a ser el primerito que voy a ver de qué tamaño estará, habrá crecido. Sí, pues de 9 meses falleció. Mi padre, porque llegamos a predicar el Evangelio y repitió la oración: espero en Dios que haya nacido de nuevo, porque Dios hace cosas. A los 84 años se encontró con el Señor, ¿no? Y a los pocos días falleció. Dios es lindo. Siempre se dice, con esto vamos terminando, siempre se dice que las palabras finales de los que fallecen deben ser recordadas. Son las palabras que queden marcadas en nuestra mente, en nuestras memorias. En mi caso personal, cuando mi mamita estaba mal, ella falleció de un cáncer, ¿cómo se dice? Terminal, creo. Falleció de ese tipo de cáncer. Yo dormía a su lado porque yo la cambiaba de posición porque ella se aburría y se quejaba de estar solo en una posición. Entonces yo dormía a su lado y me despertaba a medianoche y la movía para allá, la movía para acá. Estaba durmiendo y de repente en todo mi sueño siento un suspiro. Así un suspiro fuerte y casi automático me desperté. Ese suspiro se quedó grabado en mi mente. El suspiro de la partida de mi mamita. Los doctores nos dijeron que su cáncer era dolorosísimo, que iba a sufrir, que iba a tener que prepararme para ver el dolor y darle toda la medicina, esos ¿cómo se llama? Anestésicos que le ponen. Ella no sufrió nada de ese dolor. Lo único que se quejaba es que no podía levantarse. Ay, Dios es bueno. ¿Qué dijo Pablo antes de partir? Miren, veamos qué es lo que él dijo. En 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 6 en adelante. En presencia de Dios vivo y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino. Te pido encarecidamente, es las últimas palabras de Pablo, ¿eh? Te pido encarecidamente, predica la palabra, mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno, corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará la sólida y sana enseñanza, seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír, rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Pero tú, le dice a Pablo, y nos dice a nosotros, tú debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por Cristo. Ocúpate de decirle a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. Con esta parte del versículo 5 es impresionante. Mantener la mente en claro en toda situación. No nos confundamos con lo que está pasando. No nos debe llamar la atención la situación que estamos viviendo. Usted lee Romanos capítulo 1 del 17 para adelante, 18, disculpen, va a encontrar la descripción clara de los últimos tiempos. Pablo, sin estar hablando de escatología, de cosas finales, describe la situación del hombre, cómo comenzó y cómo estamos hoy en día, resultado de ello. Tenemos que mantener la mente clara. Se habla tanto de la generación, ¿cómo es la generación esto? 2030. La agenda 2030. Y hay gente que está más preocupada por la agenda 2030. Mantengamos nuestra mente en claro. Dice la Biblia, cuando veamos estas cosas, levantemos nuestra cabeza porque nuestra redención está cerca. Luego nos dice, no tengas miedo de sufrir por Cristo. Quizás no suframos como Pablo. No vamos a sufrir como Pablo. Creo que no, espero que no. Pero si ocurriera, no tengamos miedo. No tengamos miedo que se burlen de nosotros. No tengamos miedo que nos miren de medio raro. No tengamos miedo. No neguemos nuestra fe, dicho de otra manera. Mantengamos firmes nuestras convicciones. Vamos a escuchar tantos vientos de doctrina como dice el versículo 3. Pero mantengámonos firmes en nuestra convicción. La verdad está escrita. No necesita ser defendida, solamente expuesta. Ocúpate de decirle a otros la buena noticia.
En la versión Reina Valera dice, haz obra de evangelista. No dice que seamos evangelistas, sino que hagamos lo que hace un evangelista. Y esta versión, la Nueva Traducción Viviente, lo traduce de una manera linda. Ocúpate de decirles a otros, hablarles a otros de nuestra fe. Usted y yo no somos 007, no somos agentes secretos. Somos proclamadores de la verdad de Dios a través de nuestras vidas y a través de nuestras palabras. Usted comparta la fe. Muchos le van a escuchar y muchísimos más puedan burlarse, pero usted siga para adelante. Que su vida y su voz sea un testimonio vivo de la gracia y el amor del Señor. Y el final le dice, lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. Usted tiene un ministerio, Dios se lo dio. Y el testamento, y aquí las últimas palabras de Pablo, lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. O sea, hay cosas que aún tenemos que hacer. Hay cosas que aún nos falta cumplir. Hay cosas que de repente no hemos iniciado. Vaya a saber por qué. Y no interesa en este momento. Lo que interesa es qué vamos a hacer. Somos llamados a una gran tarea, mucho más grande y de mayor trascendencia. Porque sabe usted, querido hermano, todo lo que usted hace aquí en esta vida terminará en esta vida. Pero lo que hagamos para el Señor trascenderá. Porque la palabra dice que nuestras obras nos han de seguir. Leamos 1 Timoteo 4. 6 al 8 y con esto terminamos en esta mañana para que juntos podamos tener un momento de oración. Esta letra tan chiquita que ahí está. No sabemos cómo Pablo murió. La tradición dice que fue decapitado porque era romano, no lo podían hacer de otra manera. Pero no interesa cómo murió y no interesa cómo muramos nosotros en términos finales, sino que él entendió que esa muerte, porque él dijo, estoy consciente, ya se acerca el día de mi muerte, fue la puerta del inicio de la vida verdadera. Y lo dice de esta manera: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Podríamos decir al llegar casi al final de nuestras vidas estas palabras. Podemos decir esto a esta altura de la vida. Puede usted decir en este día, estoy peleando la buena batalla, estoy acabando la carrera, he guardado la fe. Podríamos decir, amados hermanos, con la verdad por delante, si estamos en buen camino. Por lo demás, dice Pablo, sí, como yapa, me está guardada una corona de justicia. Me está guardada. O sea, Pablo tenía claridad en qué va a recibir después que él muriera. Una corona de justicia, el cual Dios justo dará a todos aquellos que aman su venida. Juez justo, disculpen, lo estoy leyendo mal. Una corona de justicia en la cual me dará el Señor, juez justo, a todo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Una corona. Y las coronas no son para lucirlas en el cielo. Las coronas son para ponerlas a los pies del Señor. Así que, amado hermano y queridas hermanas banda, esto es para su papito. Él ha recibido su corona de justicia. Acá está el fruto de su ministerio. Falta Elbani, el fruto del ministerio de nuestro querido hermano Sixto. De pie, por favor. Gracias. ¿Cuántos necesitamos ir
redefiniendo nuestras vidas. Cuánto necesitamos entender que todavía hay cosas en mi vida que debo adecuar a la verdad de la palabra, de lo que hoy día hemos enseñado. Y si usted cree, querido hermano, que necesita tomar un rumbo, esta es una buena mañana, es un buen día para decir: Señor, aquí estoy. Voy a hacer mi mejor esfuerzo, voy a hacer lo mejor que yo pueda. Posiblemente falle más de una vez, pero no me quedaré en el suelo, me levantaré y seguiré para adelante. Oremos, por favor. Amado Dios y Padre, en esta mañana queremos darte gracias. Gracias por tu palabra y gracias por el ejemplo que Pablo nos dejó de lo que es vivir una vida de fe, confianza plena en el Señor Jesucristo, que lo mantuvo firme aún en medio de la peor situación que vivió. Que podamos nosotros, Padre, en esta mañana decir: aún me falta mucho. Pero no solo saber que me falta mucho, sino el determinar hacer algo. Y lo vamos a hacer con la ayuda del Espíritu de Dios que mora en nosotros. Que áreas de nuestras vidas que aún no se amoldan a la palabra, que formas de pensar que no están acordes con lo que está escrito, vayan moldeándose a la verdad de Dios y vayamos renunciando a aquellas cosas que de repente nos pudieran agradar, pero que no son de tu voluntad para la vida. En esta mañana, Padre, que podamos decir como Pablo: sigo corriendo, voy a seguir corriendo mi carrera. Voy a guardar la fe que me ha sido dada, para que al final de nuestras vidas, al entrar en tu gloria, podamos ser coronados, no por uno o para uno, sino para poner esa corona a los pies del Señor que dio su vida por nosotros. Amado Dios y Padre, aquí estamos. Somos barro en tus manos. Haznos como tú quieras. Corrígenos en las áreas que tenemos que ser corregidas. Endereza nuestros pies si estamos andando en caminos no correctos. Sigue hablándonos a través de tu palabra, a través del consejo, a través de las circunstancias, para no apartarnos ni a derecha ni a izquierda, sino seguir para adelante. Que el temor, que la vergüenza no nos acobarden, sino que nos den valor y fervor para seguir adelante. Sí que tenemos que sufrir por causa de Cristo, que el sufrimiento sea como el combustible que nos dé más ánimo a seguir para adelante. Y cuando vivamos cosas que no comprendamos, cuando pasemos por situaciones que no entendemos, que nunca jamás nos desanimemos, sino aún en esa situación que no entendemos, podamos decir: vamos a seguir adelante. No entiendo, pero creo que Jesús, que murió y resucitó, está abriendo caminos en mi vida para algo que Él ha preparado. Gracias, Padre. Gracias. Usted tiene en sus manos el pan y lo que llamamos la copa. Esto es el símbolo de lo que Jesús hizo. Ese es el símbolo de que Cristo murió y resucitó. Por aquí están. Levante su mano si no tienen sus elementos. Ahí está, gracias. Si se levanta su mano acá en esta parte, creo. Bien, amados hermanos, este es el símbolo el mayor símbolo del amor de Dios por usted. Su Hijo, enviar a su Hijo para que muera por los pecadores
de los cuales todos somos los primeros. ¿No lo merecíamos? No. Porque lo hizo, porque nos amaba. El pan es el símbolo del cuerpo de Jesucristo, que dice la Biblia fue molido para que tengamos paz y salud. Y la copa que usted tiene en la mano es el símbolo de la sangre de Jesucristo derramada totalmente para que tengamos el perdón de todos nuestros pecados. Y si tenemos perdón, significa que tenemos libre acceso a la presencia de Dios en todo tiempo y en toda situación y circunstancia. Así que con esa actitud y con gratitud de nuestros corazones, sirvámonos del pan en el nombre del Señor. Y con esa misma actitud, sirvámonos de la copa en el nombre del Señor. Gracias, amado Dios y Padre, por darnos el privilegio de servirnos de tu mesa que tú has preparado para esta casa en este día. Gracias por tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios los bendiga, amados hermanos. Muchas gracias.